Mm. ¿Otra vez? Va siguiendo la página, checa. No, estaba grabando. Ah,
Gracias, buenos días. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana y tener el privilegio de considerar lo que Dios quiere hablarnos hoy. Saludos a todos los que nos ven, en particular a la comunidad sorda. Hace tiempo que no estaba teniendo alguna reunión con ustedes, pero me da gusto estar aquí en esta mañana. Pues hoy quiero compartirles una porción de la Escritura que está en los Evangelios de Marcos y algo habla Lucas, del momento cuando Jesús comenzó su ministerio en esta tierra. Y bueno, siguiendo la recomendación, preparé una presentación que vamos a tener aquí en la pantalla para que me ayude a transmitirles este mensaje, y yo quiero que me acompañen en una oración para dejar este tiempo en manos de Dios. Padre, qué privilegio estar juntos en esta mañana. Gracias te doy por darme la oportunidad de hablar de tu palabra, de la Escritura, y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que llegue a nuestros corazones, incluso a través de estos medios electrónicos, que se sienta tu presencia viva en nosotros al recibir esta palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento y el que ponga un corazón dispuesto a recibir la palabra en esta mañana. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a apoyarme aquí en la presentación. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, es bueno que la abran en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Vamos a estar viendo algunos pasajes y quiero que me acompañen en la lectura de Marcos 1:2, en donde dice, la Biblia dice, como está escrito, el profeta Isaías, que era un profeta, un hombre de Dios, que muchos años antes de que Jesucristo viniera a esta tierra, estaba anunciando su llegada a través de la Escritura, y así dice este versículo. El profeta Isaías dijo, yo de parte de Dios, dice, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y Dios levantó a Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautista, un mensajero que estaba preparando el camino de Jesús para su ministerio en esta tierra. Y el llamado de Juan el Bautista como mensajero de Dios fue desde aún antes que naciera. Juan desde muy chico se fue al desierto para preparar su espíritu, su llamado, su ministerio. Y la Escritura nos dice que Juan vivía en el desierto. Aquí hay una representación de posiblemente cómo andaba él en el desierto, cómo se vestía, y cómo en ese tiempo, cuando Jesús vino a la tierra, pues Juan estaba cumpliendo su ministerio, estaba preparando el camino y estaba llamando al pueblo de Israel para que se arrepintiera de sus pecados. Uno de los ministerios de Juan era bautizar a las personas. Si bien el pueblo de Israel utilizaba el agua para purificarse y poder presentarse delante de Dios, el ministerio de Juan no solo era purificarse con agua, sino tener una verdadera convicción de corazón de arrepentirse de hacer lo malo, de arrepentirse de estar pecando, de arrepentirse de hacer cosas que pues le ofenden a Dios y que no son buenas para nuestra vida. Y estoy hablando de ese momento donde Juan empezó su ministerio, un poco antes de que Jesús empezara el suyo, y estoy hablando de ese momento en la Escritura. Así es que mucha gente siguió a Juan. Ahí la Escritura nos habla de que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Es decir,
Juan, de parte de Dios, estaba buscando que las personas cambiaran su corazón. No solo que hicieran ritos de purificación y que su corazón siguiera en la misma condición de hacer mal, sino que ahora las personas efectivamente pudiesen cambiar la condición de su corazón si estaban haciendo algo incorrecto, si estaban pecando, y pudiesen tener un corazón agradable delante de Dios. Así es que esa era la predicación de Juan, y como dice la Escritura, el arrepentirse de los pecados es necesario para que Dios perdone los pecados. El bautismo de arrepentimiento es necesario para el perdón de los pecados. Así es que mucha gente seguía a Juan, aún los fariseos y escribas lo seguían ahí, y Juan los reprendía y les decía: generación de víboras, arrepiéntanse, porque tenía un ministerio para preparar el corazón de las personas para el momento en que Jesús empezara a dar las buenas noticias de su venida a esta tierra. Así es que era necesario esa preparación de corazón, porque decía Juan: yo bautizo en agua para arrepentimiento y perdón de los pecados, pero atrás de mí viene Jesús, que bautiza en fuego del Espíritu Santo. Y estamos viendo ese momento, el momento en que vino Jesús y que nos habla la Biblia, y estamos viendo que mucha gente seguía a Juan. Algunos hasta creían que él era Jesús y le decían: ¿eres tú el Mesías? Y Juan decía: no, yo no soy el Mesías. El que viene después de mí, ese es el Hijo de Dios, que viene a bautizarnos en espíritu y en fuego. Y ese era el ministerio de Juan, el preparar el camino. Un ministerio muy noble, porque él tenía que hacerse más pequeño en su ministerio para que Jesús se hiciera más grande en su ministerio. Y eso es una misión de parte de Dios muy noble, el que tú puedas irte haciendo menos para que otro de tus hermanos crezca. Y Juan estaba en ese momento anunciando que venía Jesús. Así es que la Escritura dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Así lo sustentaba Dios en el desierto. Y hasta allá lo iba a ver la gente, al desierto, en un lugar pues de condiciones climáticas difícil, no era una ciudad, pero él estaba desarrollando el llamado que Dios le hizo en ese lugar, como podemos ver aquí en la representación. Y él se sustentaba de lo que había en el desierto, y Dios así lo sostenía y lo fortalecía en espíritu y lo fortalecía en su salud. Y Juan sobrevivía así en el desierto, predicando a Jesús que estaba cerca para enseñarnos la voluntad de Dios. Y él decía: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Todos los que podemos hablar de la palabra de Dios, no hay mejor cosa que podamos decir que es hablar de Jesús, como lo hacía Juan el Bautista. Decía: yo no soy, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Se refería a Jesús. Y eso nos enseña a nosotros también que, pues, cuando hablamos de Dios, no hay palabra más poderosa que hablar de Jesús. Y Juan decía: yo no soy digno de desatar la cuerda de su correa, de su calzado, porque yo estoy obedeciendo a Dios, pero Jesús es mucho más grande que yo. Y así estaba Juan predicando la llegada de Jesús,
Y había esa expectativa en ese momento del cambio que Dios estaba trayendo a la tierra, de esa intervención divina en este mundo, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, y Juan el Bautista cumpliendo la profecía de Isaías para anunciar su venida. Qué tiempo más precioso en esta tierra. Así es que Marcos nos dice que aconteció que en aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan no quería bautizar a Jesús porque Juan predicaba el arrepentimiento de pecados. Y él sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús no tenía pecados de los que tenía que arrepentirse para ser bautizado en el bautismo que hacía Juan. Y le dijo, no, tú vienes a mí, yo soy el que necesito que tú me bautices, le dijo Juan a Jesús, porque Juan sí sabía que él era un hombre y que pecaba, pero también sabía que Jesús era Hijo de Dios y que no había mancha en él, no tenía pecados de los que se tenía que arrepentir. Sin embargo, Jesús sabía la misión que su Padre, Dios, le mandó a cumplir a esta tierra y que iba a ser cargar el pecado de toda la humanidad para que tú y yo fuésemos perdonados por Dios. Porque es necesario pagar el precio del pecado para que Dios otorgue un perdón. Así es que le dijo a Juan, que no quería bautizarlo, dijo, deja porque conviene que se cumpla así toda justicia. Y eso es lo más noble y lo que nos enseña Jesús, a obedecer a Dios. Aunque a veces creamos que no tenemos necesidad de hacer algo porque nos sentimos que no hemos pecado, porque no es necesario, aún así Jesús nos enseña que es bueno obedecer a Dios. Y tú y yo debemos de guardar eso en nuestro corazón, lo que Jesús nos enseña, de siempre estar dispuestos a obedecer a Dios, de hacer todos nuestros méritos y nuestros logros a un lado y de ser humildes en ese sentido y de estar obedeciendo a Dios. Así es que vemos aquí cómo Jesús fue bautizado. Pero algo sucedió en ese momento cuando Jesús fue bautizado, porque fue un momento muy especial de parte de Dios, porque Dios se manifestó de una manera muy grande en ese momento. Dice la Escritura que cuando Jesús subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y si tú has leído este pasaje de la Escritura o lo estás leyendo, puedes ver que se oyó una voz en el cielo, que era Dios, nuestro Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien yo me agrado, en quien yo me gozo porque me obedece. Y dice la Escritura que se oyó una voz en el cielo que hablaba, luego que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y luego Jesús, el Hijo de Dios, bautizándose. Y ese momento es tan hermoso de estar viendo a Dios Padre, estar oyendo a Dios Padre, estar viendo a Dios Espíritu Santo en forma de paloma, como dice la Escritura, y estar viendo a Jesús, el Hijo de Dios, Dios uno, el Señor uno es, manifestándose así, de esa manera, en ese momento tan especial. Pero hay algo una palabra muy especial que Dios dijo en ese momento, dijo, este es mi Hijo en quien yo me complazco. Y había mucha gente en ese momento, cuando Jesús estaba bautizando. Muchos estaban viendo, muchos estaban escuchando, muchos estaban viendo a Jesús,
Y muchos oyeron esa voz del cielo y vieron esa paloma que era el Espíritu Santo y vieron al Hijo de Dios bautizándose. Pero Dios confirmó en ese momento la identidad de Jesucristo como su Hijo. Y es que eso es algo muy importante, porque nuestro Dios tiene un corazón de Padre. Él siempre quiere que tú y yo tengamos la certeza que le dio a Jesús antes de iniciar su ministerio, de que Él era su Hijo. Y que lo amaba como un padre ama a su hijo. Y cuando tú y yo tenemos que llevar a cabo una misión importante, cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando tenemos dudas en nuestra vida, cuando nos sentimos tristes, es necesario que recordemos esas palabras de Dios. Eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Porque ahora tú y yo lo podemos decir, porque Jesús pagó el precio en la cruz para que tú y yo hoy podamos decir también, soy hijo de Dios. Y estaba pasando todo eso en un momento muy especial. En realidad era una intervención divina en la tierra con el hombre, un momento espectacular. Yo a veces me lo quiero imaginar cómo hubiera sido si yo hubiera estado ahí, pero estaba ahí Dios manifestándose y diciendo, eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Así es que en Marcos 1:11 dice que se oyó una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo quisiera que tú que nos estás viendo en esta mañana, hicieras ese acto de fe, de poder apropiarte de lo que dijo Dios de Jesús y poder apropiarte para decirlo tú para ti mismo y decir, soy el Hijo amado de Dios en quien Él se complace. A ver, vamos a decirlo juntos. Soy el Hijo amado de Dios en quien Él se complace. Y lo podemos decir así con esa seguridad y con esa fe, porque Jesús ganó en la cruz ese derecho para nosotros. Por eso en esta mañana debemos estar contentos, no debemos sentirnos tristes, menos que otra persona, no debemos sentir envidia por alguien más, porque todos somos hijos de Dios y tenemos su amor y tenemos de su plenitud, dice la palabra, tomamos todos, o sea, todos tenemos de Dios para nosotros. Eso nos debe dar seguridad y nos debe de dar certeza de quiénes somos hoy, los que hemos creído en Jesús, en todo lo que hizo por nosotros. Y yo sé tal vez que tú ya has escuchado esto, tal vez en algún momento, pero también sé las situaciones difíciles que a veces vivimos, que nos hacen tambalear, que nos hacen a veces dudar si Dios está con nosotros, si nos escucha, si nos quiere, si nos ama. Y cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida, cosas que enfrentamos en este mundo, a lo mejor podrías pensar, Dios no se acuerda de mí. Pero eso no es posible porque Dios nos ama como a sus hijos y siempre está pendiente de nosotros y siempre está ahí buscando hacer bien a nuestra vida. Entonces, Jesús es declarado Hijo de Dios y muchas personas que estaban ahí escucharon esa confirmación de Dios en su vida. Un momento muy bonito. Y luego dice que después de ese bello momento, cuando Dios ya había confirmado a Jesús como su Hijo, el Espíritu lo impulsó al desierto.
y ahí estuvo en el desierto 40 días. Y si tú has estado en el desierto, o has leído acerca del desierto, el desierto es un lugar hostil, es un lugar difícil, todo cuesta trabajo, todo es, te tienes que estar cuidando de otros animales que hay en el desierto, todo es agresivo, digo yo, en el desierto. Yo he caminado por el desierto cuando he estado ahí alguna vez y todo pica, todo tiene veneno, los animales pican, tienen veneno, las plantas tienen espinas. Yo pisé una espina que incluso atravesó la suela de mi zapato. Todo es agresivo en el desierto, es un lugar difícil. Hace calor en el día, en la noche hace mucho frío, no hay agua. Y el desierto es un lugar difícil. Pero una vez que Jesús fue confirmado como Hijo de Dios, el Espíritu lo llevó al desierto, a ese lugar difícil. Y dice la Escritura que Satanás estaba en el desierto y que estaba tentando a Jesús. ¿Y sabes qué tiene que ver mucho con la tentación? Tal vez no es ponerte solo placeres frente de ti para que tú cedas a esa tentación de tomarlos, sino lo que podemos ver, y lo vamos a revisar ahora, es que lo que Satanás quiere poner en duda, o quería poner en duda en Jesús, era si él se sentía hijo de Dios o no. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque en nuestro diario vivir, muy frecuentemente el enemigo de Dios tratará de hacerte creer que no eres hijo de Dios, o que no te quiere tanto como quiere a otros. Así es que Jesús fue llevado al desierto y ahí llegó Satanás y lo empezó a tentar. Entonces vamos a cambiar de evangelio, vamos a ir a Lucas, y dice: entonces el diablo le dijo, ¿qué le dijo? Tomemos atención, si tú alcanzas a ver aquí la proyección, y lo que Satanás estaba poniendo en duda, o trataba de poner en duda en Jesús, era si era hijo de Dios. Acabamos de ver cuando Jesús fue bautizado y que Dios dijo, es mi hijo. Pero Satanás quería que Jesús tuviese duda de que era hijo de Dios. Le dijo, si eres hijo de Dios, pues di a esta piedra, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Y tal vez a veces, cuando tú te has entregado a Jesucristo, a lo mejor las personas que no son cristianas te dicen, si eres cristiano, a ver, haz esto. Si eres cristiano, a ver, ¿por qué te enfermaste? Si eres cristiano, ¿por qué estás mal económicamente? Puede ser que hasta nos toque vivir esa confrontación de duda en nuestro diario vivir, porque lo que Satanás quiere, el enemigo de Dios, es que tú y yo tengamos duda si somos sus hijos. Y le dijo, si eres hijo de Dios, pues ya esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús conocía la voluntad de su Padre. Y Jesús conocía la Escritura y le respondió con la Biblia en la mano. Y le dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver de este momento donde Jesús estaba siendo probado por Satanás? Primero, que Jesús no tuvo ninguna duda que era hijo de Dios y no tenía que probarle nada a nadie y menos a Satanás.
Esa es la convicción que tú y yo debemos de tener. Que no tenemos que probarle, que cuando Jesús ha llegado a nuestra vida y estamos caminando con Él y le obedecemos, no tenemos que probarle a nadie más de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos. Y Dios no nos quita su amor, pero hay otra cosa que también debemos aprender de Jesús, porque le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así es que yo en esta mañana me gustaría que tomaras estos dos principios en tu vida, en tu corazón, y que nunca tengas duda de que eres hijo de Dios si has recibido a Jesús y te has arrepentido de tus pecados y has decidido caminar con Él. Nunca tengas duda de que eres hijo de Dios. Ese sería un punto. El otro punto es que es muy bueno conocer la voluntad de Dios que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque a través de conocer la Biblia, Dios nos va a dar la forma de responder a una situación difícil, no solo a Satanás, sino a una situación difícil. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo una contingencia sanitaria, que la economía se ha afectado, que no podemos salir como antes en las calles, que las cosas han cambiado, ni siquiera podemos reunirnos en el lugar donde nos reunimos para alabar y adorar a Dios. Y las cosas han cambiado, pero lo que no cambia es que tú y yo somos hijos de Dios. Y lo que no cambia es la palabra de Dios. Así es que, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, si tú y yo sabemos que somos hijos de Dios y conocemos la palabra de Dios, podemos permanecer firmes, podemos estar en paz con Dios, podemos ser fuertes para salir adelante. Y esa fue la primera tentación que Satanás le puso a Jesucristo. Y luego hay otra tentación, y le dijo, lo llevó a un lugar alto, aquí está Jesús, y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, te daré todo el poder, todos los reinos y la gloria, porque a mí me fue entregada, te lo voy a dar si postrado me adorares. Y nosotros conocemos como el problema que tuvo Satanás en los cielos, que él quería que la adoración de Dios se la dieran a él. Y Dios no comparte su gloria con nadie, porque es el único Dios verdadero y es el único Dios que merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Pero Satanás lo quería robar y puso a prueba a Jesús. Y le dijo, te voy a dar todo esto si me adoras. Pero Jesús sabía cuál era la misión de Dios en la tierra, que Él iba a ganar todo el reino, pero a través de la cruz. No lo iba a ganar fácil por hacer algo indebido, menos por adorar a Satanás. Lo iba a ganar por obedecer a Dios, aunque iba a tener momentos difíciles. Tú y yo, al obedecer a Dios, seguramente que vamos a pasar por situaciones difíciles. Por eso, pero eso no importa, porque la recompensa está al final, está después. Dios es fiel para darnos lo que nosotros necesitamos. Y nuevamente Jesús le respondió y le dijo, vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nuevamente Jesús pudo resistir a Satanás, primero porque sabía que era hijo de Dios y no había lugar a duda en su corazón, y dos, porque conocía la Escritura y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios
adorarás y solo a Él servirás. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la Biblia, que conozcamos la Escritura, que diario estemos buscando con saber más lo que Dios quiere para nosotros, porque es muy importante que podamos ser fuertes en un momento de prueba al conocer la Escritura, lo que Dios ha escrito para que nosotros lo recibamos hoy. Y también hay otra tentación. Dice que lo puso en lo alto del templo. Satanás llevó a Jesús a Jerusalén, a la ciudad santa, y puso a Jesús encima del templo y volvió a tratar de poner en duda si Jesús era hijo de Dios. Y así le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: sus ángeles en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y sí, efectivamente, si tú lees el Salmo 91, la Escritura dice: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Efectivamente, la Escritura lo dice. El diablo también conoce la Biblia, pero lo que el diablo no puede ser es ser hijo de Dios. Así es que es importante conocer la Biblia, y hasta el diablo la conoce, pero necesitamos saber que somos hijos de Dios y conocer la palabra para que podamos resistir cualquier tentación, cualquier situación complicada. Y estamos viendo a Jesús que una vez que fue bautizado y confirmado como hijo de Dios, y que mucha gente lo escuchó y lo vio, Jesús empieza con poder su ministerio, empieza la misión para la que Dios lo trajo a esta tierra. Y tiene cierta similitud cuando tú y yo conocimos a Jesús, cuando nos enteramos todo lo que Él hizo por nosotros y le recibimos como el Señor en nuestro corazón. Y la Escritura dice que por ese solo hecho nosotros somos llamados hijos de Dios. Tenemos esa misma fortaleza de Jesús para salir adelante. Dios quiere en esta mañana que tú te sientas con esa seguridad de ser hijo de Dios. No quiere que te sientas mal por el momento que estamos viviendo difícil. No quiere que te sientas mal porque las circunstancias a veces son buenas o a veces son malas. No quiere que te sientas mal. A lo mejor tú, como sordo, batallas mucho para hacer tus cosas en un mundo de oyentes y de hablantes, y a lo mejor tú te sientes menos porque eres sordo y no puedes hacer lo que hace un oyente o alguien que puede expresarse con palabras. Pero en esta mañana Dios te dice: tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Y tú tienes el Espíritu de Dios para resistir y para salir adelante y para lograr la victoria en Cristo Jesús. El enemigo de Dios y las personas que no tienen temor de Dios siempre van a tratar de poner en duda que tú eres hijo de Dios. Mira lo que le pasó a Jesús. Dice que los judíos, los fariseos, escribas y los judíos, dice que querían matarlo. Dice, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea, sanaba gentes en el día sábado, sino estaban enojados porque también decía que Dios era su propio Padre. Y ese es un derecho que tú y yo tenemos hoy por Cristo, el día de hoy. Yo puedo decir: Dios es mi Padre, pero al enemigo no le gusta eso. Fue el pretexto para quitarle la vida a Jesús, pero Jesús ya lo ganó por nosotros. Tú y yo tenemos ese derecho hoy. Así es que por eso juzgaban a Jesús,
Satanás queriendo poner en duda su identidad de hijo, y los hombres se enojaban con él, y porque decía que era hijo de Dios, estaban enojados con él. Así es que esa identidad que Dios nos ha dado, nadie nos la debe de quitar. Todas las respuestas que Jesús le dio a Satanás en las tentaciones del desierto están escritas en el libro de Deuteronomio. Y Jesús las pudo decir porque conocía la Escritura. Esas mismas palabras Dios se las dio a través de Moisés al pueblo de Israel en el desierto, en el mismo lugar donde Jesús estaba siendo tentado. Solo que el pueblo de Israel se olvidó de esas palabras y no pudo defenderse con la Escritura, pero Jesús sí lo hizo. Y ahora tú y yo estamos en mejor posición para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Este es el derecho que nosotros tenemos. Dice Romanos 8:16 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú tienes una relación con Jesucristo, tu corazón no tiene duda de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que quede afirmado en esta mañana en nosotros. Somos sus hijos amados. Se complace con nosotros. Quiere bien para nuestra vida. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es precisamente con este versículo con el que yo quiero cerrar esta plática de esta mañana. Que tú y yo podamos confirmar en este momento lo que ha sido Jesús en nuestra vida y que podamos decir: yo fui de los que lo recibió, dice, más a todos los que le recibieron, podamos decir: yo le recibí. A los que creen en su nombre, podamos decir: yo creo en su nombre, en el nombre de Jesús. Porque si yo declaro esas dos cosas y las confirmo, entonces yo tengo la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y es el mayor regalo que podamos tener en esta vida, en este tiempo, ante cualquier situación y ante cualquier circunstancia. Así es que yo voy a orar para terminar este tiempo, y tú que nos estás oyendo ahorita en la transmisión en directo o que probablemente nos vas a ver reproduciendo este video, yo quiero pedirte que tú, ahí donde estás, hagas esta confirmación en tu corazón y digas: Jesús vive en mí, yo creo en Jesús, sé que soy hijo de Dios y sé que Dios tiene cuidado de mí, aunque mis ojos naturales vean problemas a veces, o vean circunstancias difíciles, o estemos pasando por un momento en la humanidad muy difícil por esta pandemia. Yo soy hijo de Dios y sé que un padre cuida a sus hijos y sé que Él me va a cuidar a mí y sé que Él me va a sostener en sus manos. Así es que yo espero que tú tengas esa convicción en tu corazón y que recibas esta palabra y que Dios te la termine de hablar ahí, en lo personal, en lo secreto, en tu relación con Él. Y yo le voy a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por esta mañana, por este día, por tener la bendición de utilizar todos los medios posibles para llegar al corazón de un sordo, Señor. Estamos usando medios electrónicos, estamos usando interpretación de señas, porque para ti nada es imposible, Dios. Gracias te doy porque en esta mañana tú haces milagros para que nosotros podamos estudiar tu palabra, para que nosotros podamos afirmar esa fe en nuestro corazón y para que nosotros podamos seguir
dando gloria y honra a tu nombre y podamos seguir teniendo esa convicción de hijos de Dios. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por la invitación.